Muy bien, pues muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar súper puntuales en esta segunda sesión académica del grupo de trabajo de nutriología. Mi nombre es Héctor Infanzón Talango. Actualmente estoy coordinando este grupo de trabajo y el día de hoy pues tenemos justamente una sesión que nos pareció por más interesante y estamos muy emocionados de escuchar este tema de nutrición materna, construyendo el camino para la salud o la enfermedad de la descendencia. Sean todas bienvenidos y bienvenidos al nombre de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Me gustaría compartirles la agenda de la sesión. Ahorita estamos teniendo la bienvenida. A continuación voy a presentar a la moderadora de la sesión del día de hoy. Tendremos el desarrollo de la sesión académica. Al final vamos a dedicar unos 10 minutos para hacer preguntas con respecto a la sesión o si quedó alguna duda y tendremos el cierre. A través del código QR, por favor, pueden ustedes registrar la asistencia y en breve también se las estaremos compartiendo a través del chat. Y esas serían las recomendaciones. Les pedimos que pueden utilizar libremente el chat, de preferencia mantener micrófonos apagados por respeto al desarrollo de la sesión. Y si quieren hacer alguna intervención al final, pueden hacerlo, pueden habilitar cámara y audio y pues nos dará muchísimo gusto compartir este espacio pues de aprendizaje colaborativo entre colegas, entre profesionales de la salud y pues espero que sea de muchísimo interés y de utilidad para sus prácticas profesionales. Me gustaría presentarles a la doctora Marta Kaufer Horwitz. Ella es integrante del grupo de trabajo de nutriología y socia titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y ella es quien estará moderando la sesión del día de hoy. Agradecemos muchísimo a la doctora Marta y por supuesto también a la doctora Elena por participar y por honrarnos con su presencia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Héctor. Pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada no de lujo, de súper lujo. Y no lo digo porque sea mi amiga, porque sí lo es y me siento muy honrada de presentarla el día de hoy. La doctora Elena Zambrano González está con nosotros el día de hoy, generosamente ha aceptado dar esta sesión porque ella maneja este tema tan interesante de la nutrición materna y el título, como ya lo decía Héctor Infanzón, es Construyendo el Camino para la Salud o la Enfermedad de la Descendencia. La doctora Elena Zambrano tiene la licenciatura en química, es química farmacéutica bióloga de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría y doctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después hizo un postdoctorado en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, bajo la asesoría del doctor Peter Nathaniels, quien finalmente es su mentor y hasta la fecha llevan una relación muy estrecha de colaboración. Actualmente trabaja por una parte como investigadora en Ciencias Médicas F en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el Departamento de Biología de la Reproducción y también es profesora de la Facultad de Química de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Ha asesorado muchos alumnos con tesis experimentales, de maestría, de especialidad, de doctorado. Su productividad científica en términos de publicaciones es muy impresionante. Tiene alrededor de 160 publicaciones, 15 capítulos de libros, más de 6,000 citas, 2 patentes nacionales y 3 patentes internacionales. Realmente es una investigadora ejemplar. Además, ha participado en alrededor de 100 congresos nacionales y 200 internacionales. Pertenece a múltiples instituciones entre ellas, y asociaciones, entre ellas a la Academia Mexicana de Ciencias, a la American Aging Association, y actualmente es presidenta de la DOHAT Society. También pertenece a la Fetal and Neonatal Physiological Society. Ha participado como revisora en importantes revistas indexadas y actualmente trabaja este tema que nos va a presentar el día de hoy. Ella trabaja en estudios de la programación del desarrollo, conocida como la hipótesis de los orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad, DOHAT, por sus siglas en inglés, lo que antes se conocía como la programación fetal.
Y esta hipótesis propone que la fisiología y el metabolismo fetal y neonatal pueden ser alterados por cambios durante una ventana crítica en el desarrollo, principalmente en la gestación y la lactancia. Ella en general trabaja con modelos animales, pero actualmente también ha migrado a hacer estudios en humanos, en personas. Y además me gustaría decir que ella es pionera del programa de mentoría de mujeres en la ciencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en el resto de los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. Y bueno, pues podría yo abundar más en su currículum, pero creo que con esto se dan una idea de por qué digo que tenemos una invitada de lujo. Así es que bienvenida, Elena, gracias por aceptar y adelante, es todo tuyo el foro. Bueno, agradecer a la doctora Marta Kaufer, que en efecto es una gran amiga, gran amiga. Y pues bueno, entonces le tienen que creer la mitad de lo que dijo, porque la verdad que yo dije, pues ya no me va a dejar tiempo de hablar con tanto rollo que está echando. Pero bueno, es una amiga y una gran colega y una gran doctora nutrióloga. En fin, muy contenta y orgullosa y por supuesto que agradezco enormemente a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y pues por supuesto a la doctora Kaufe por esta amable invitación. Y voy a hablar de un tema al cual yo me he dedicado en los últimos, yo creo que 25 años, nutrición materna, construyendo el camino para la salud y la enfermedad. Y bueno, empezaré, yo creo que esta introducción, si alguno ya me ha escuchado, va a decir, van con lo mismo, la voy a dar rapidita, pero sí la tengo que dar porque es para entender lo que hacemos nosotros de experimentos. Entonces, mencionar que el fenotipo está dado por los genes definitivamente, pero también tiene una gran injerencia por el ambiente, sobre todo en etapas tempranas del desarrollo, de tal forma que el fenotipo está dado por la interacción entre genes y ambiente. A eso actualmente se le llama los orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad, DOHA por sus siglas en inglés, y que es el proceso mediante el cual un estímulo o reto establece una respuesta permanente. Suena muy dramático decir esto de permanente, pero es caso de la vida real. O sea, por ejemplo, una mujer desnutrida durante el embarazo, pues el número de nefronas del riñón quedan establecidos en la vida fetal, entre 800,000 y 1,000,000 por riñón, nefronas por riñón. Si si hay una desnutrición muy severa, pues este riñón tendrá menos nefronas y aunque postnatalmente se le dé mucho alimento, pues ya no habrá forma de tener más nefronas. Esto no es una condena de muerte. Esto nada más está hablando de que, pues si no hay buenos cuidados en toda la vida, habrá una tendencia a la hipertensión en edades tempranas, pero no significa que a fuerza se tenga que volver hipertenso, sino que hay una mayor predisposición si no se lleva una vida sana. Entonces, permanente, sí, sí es permanente, pero siempre se puede prevenir, modular o mitigar. Y bueno, este concepto también de una forma coloquial se le llama los primeros 1,000 días de la vida. Y bueno, es como muy romántico, aunque, y es más fácil de captar el concepto, aunque ya sabemos que la programación del desarrollo no abarca exactamente estos 1,000 días. El desarrollo de las células germinales y después de los 2 años de vida, son importantes. Pero bueno, los primeros 1,000 días, porque la suma de los 9 meses y los 2 primeros años suman exactamente 1,000 días y es un concepto muy fácil de grabarse y que además ahorita está de moda en México porque nuestro gobierno actual a través de la doctora Sheinbaum y del doctor David Karsenovich lo tienen como estandarte prioritario de salud en el país. Bueno, hablar que dentro de esta programación del desarrollo, muy importante están las nutrición en las etapas tempranas de la vida y este ejemplo es muy clásico para convencer de que la nutrición sí cambia lo que somos. Entonces, el ejemplo de las abejas, que en su forma larvaria, todas las larvas son muy semejantes genéticamente, pero cuando se necesita una reina, se pone en una celda más grande y además es alimentada con jalea real, que tiene una mayor concentración de carbohidratos, lípidos, vitaminas, aminoácidos esenciales, son diferentes a la jalea de las obreras. Y esta diferencia en la celda, el tamaño de la celda y el tipo de miel o de jalea,
nos va a dar una abeja reina que vive más, es más grande, es fértil, versus la obrera que es más pequeña, vive menos y es infértil. Y todo estuvo dado por la nutrición en esa etapa larvaria, porque genéticamente son muy semejantes. ¿Qué es lo que hizo este cambio de nutrición? Pues que en las diferentes etapas larvarias hubiera incrementos de la hormona juvenil que hizo que se desarrollara la abeja reina. Y con esto podemos decir que ante un mismo genoma, dependiendo del camino que se siga, se tendrán diferentes epigenomas. Bueno, en el caso del humano y bueno, de los mamíferos en general, ¿cómo es la nutrición materna? Pues durante la gestación a través de la placenta, durante la lactancia a través de la leche. Y hay muchos datos epidemiológicos que sustentan el cómo la nutrición tiene un efecto grande en el fenotipo de las personas. En general, el peso al nacimiento, a pesar de ser un no muy buen marcador, pero es un marcador, dice que los que nacen muy pequeños o los que nacen pesando mucho tendrán una mayor predisposición a un índice de masa corporal alto en la vida adulta. De tal forma que la desnutrición materna y la obesidad materna no solamente van a tender a un índice de masa corporal alto, sino al desarrollo de enfermedades metabólicas en los hijos y a la presencia de obesidad. Además, tenemos la hipótesis del fenotipo ahorrador, donde se sabe que cuando hay estrés nutricional intrauterino, en los momentos de la diferenciación, las células quedan programadas para optimizar todos los recursos. Pero si en la vida postnatal no nada más no hay escasez, sino hay abundancia, esto de saber optimizar va a conllevar a enfermedades metabólicas en la vida adulta. Uno de los mecanismos que explican el cómo dos paradigmas totalmente diferentes, que es la desnutrición y la obesidad, conllevan a una programación adversa metabólica, es que para ambas condiciones hay un flujo sanguíneo uteroplacentario disminuido que generará menor nutrientes, glucosa, oxígeno al feto en desarrollo, y esto a nivel mitocondrial generará un incremento de glucocorticoides, un aumento de estrés oxidante que se retroalimentará y conllevará al desarrollo de la programación de una forma adversa. En el caso de cuando hay restricción, puede haber dos tipos de crecimiento. El restricción de crecimiento simétrico, en donde todo el feto es pequeño, la cabeza y lo que digamos que la parte abdominal, y esto ocurre cuando hay una desnutrición en las etapas tempranas de la gestación, y es un problema habitual en mamás hipertensas, con anemia, con diabetes, fumadoras, con drogas. Entonces, cuando hay una restricción de crecimiento asimétrico, hay una mayor relación de la circunferencia cefálica abdominal porque normalmente cuando hay escasez, se trata de proteger al cerebro. Entonces, si se logra proteger al cerebro a costa de los órganos viscerales, y es donde tenemos esta desproporción o asimetría del crecimiento. Y esto ocurre normalmente cuando hay un insulto en la segunda parte del embarazo. Dentro de los muchos estudios epidemiológicos, uno de los más famosos para la programación del desarrollo es el famoso invierno hambriento holandés, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis invadieron el occidente de Holanda y coincidió con un invierno muy crudo. Entonces, las mujeres que vivieron esta escasez estando embarazadas, se hicieron estudios epidemiológicos tiempo después. Actualmente las personas tendrán alrededor de 80 años, pero los estudios que se realizaron cuando tenían 70 años, se vio que los que nacieron despuesito del invierno hambriento holandés, había una mayor tendencia a obesidad si la mamá le tocó la guerra al principio de la restricción del embarazo. Si le tocaba al final, entonces había una mayor incidencia de diabetes y esquizofrenia. Y esto nos está hablando que dependiendo de la ventana del desarrollo, como cada órgano se va desarrollando de forma diferente y diferenciando de forma diferente, los impactos serán distintos, así como también hay un gran dimorfismo sexual para la programación. Otros ejemplos, no voy a entrar en detalle, pero el sitio de Leningrado, que duró 872 días y donde hubo alrededor de 2 millones de muertes,
y que se sabe que los que sí lograron sobrevivir durante neonatalmente en esa etapa tienen mayor predisposición a enfermedades coronarias, y la gran hambruna china, que sí fue grande, porque 45 millones de muertos es lo que se estima, y también que hay evidencia de que hubo los que lograron sobrevivir en la vida neonatal tienen predisposición a la hipertensión, diabetes, alteraciones metabólicas, entre otras enfermedades. Pero, pues, todos estos estudios epidemiológicos son asociaciones muy importantes, y cuando hay intervenciones, estas asociaciones toman fortaleza, pero no dejan de ser asociaciones. Es por eso que los estudios con animales de experimentación son muy importantes, porque ahí podemos controlar la situación y poder saber para un factor, dos factores ambientales, qué es lo que sucede. En términos de programación, los modelos más utilizados son los roedores, las ovejas y los primates no humanos. En el caso de nuestro grupo de trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, utilizamos básicamente dos modelos: el de la restricción proteínica materna, que aquí a los nutriólogos no les va a gustar, pero para fines de facilidad yo voy a decir desnutrición, pero no están desnutridas, tienen una restricción proteínica. Y también tenemos el modelo de obesidad materna. Y luego estudiamos a las crías, las cuales fueron alimentadas toda su vida con dieta control, de tal forma que cualquier efecto adverso en las crías se debe a la alimentación que tuvo la madre. Bueno, en el caso de la restricción proteínica, estudiamos 4 grupos porque nos interesa saber en cada etapa del desarrollo cuál fue el impacto. Entonces tenemos el grupo control, que es que la mamá fue alimentada con dieta control durante el embarazo y la lactancia, el restringido en ambos periodos, el restringido únicamente en la lactancia y el que estuvo restringido únicamente en el embarazo. Y luego algo muy importante, nuestro grupo, en términos de programación del desarrollo, sí es de los pioneros y de los muy pocos que trabajan lo que pasa con la programación y hasta el envejecimiento. Y bueno, esto tengo que reconocer que se lo debemos a nutrición, porque nutrición sí nos da las facilidades para poder tener esta corte de animales hasta que se vuelven viejitos. Eso es algo muy caro, de mucho trabajo, y nutrición nos lo ofrece, y casi nadie en el mundo puede hacerlo porque de verdad es muy caro. Y bueno, además son experimentos difíciles porque si se atraviesa una pandemia ya no podemos ir, si hay un temblor tampoco, o si hay una pequeña epidemia en la misma corte de ratas y se te empiezan a enfermar, pues tienes que acabar con el estudio. Pero nosotros sí tenemos estos estudios a largo plazo. Brevemente, ya que hablamos de que los glucocorticoides son importantes como programadores, uno de los más importantes es el cortisol en el caso de los humanos, es el equivalente a la corticosterona en el caso de las ratas. Y este experimento, que ya es viejito, que nosotros hicimos, fue de los primeros que hicimos, pudimos ver que en la madre restringida, al final de la gestación, tienen sus bebés en 21 días, el embarazo es de 21 días. Entonces, al día 19, que ya es muy cercano al final, la mamá restringida tiene una mayor concentración de corticosterona, progesterona, testosterona, estradiol, y esto pasa a través de la placenta, y por supuesto que tiene un impacto en el feto en desarrollo. Sabemos del impacto de las hormonas esteroideas a nivel de centro, pues no solamente del apetito, sino de la diferenciación sexual. Entonces, y la corticosterona, que es el gran director de orquesta. Y bueno, en términos de leche, porque lamentablemente se le presta más atención al embarazo, pero la lactancia tiene la mismita importancia que el embarazo y también hay que cuidarla. Y aquí podemos ver que la mamá desnutrida y la mamá obesa también se le incrementa su concentración de corticosterona, es un tipo de estrés. Y este también pasa a través de la leche porque hay una correlación positiva entre concentración de corticosterona en sangre y en leche. La glándula mamaria de la mujer tenemos dos, en el caso de la rata hay 12, y podemos observar aquí en la histología de la glándula mamaria de la rata virgen cómo todavía no está diferenciada para dar leche. Hay una gran abundancia de tejido adiposo. Para el final de la gestación ya se desarrolló este tejido adiposo a tejido parenquimal, y al final de la lactancia ya podemos ver
cómo tenemos mayor cantidad de tejido lóbulo-alveolar, en donde ya se pueden ver estas gotitas, inclusive de leche, el conducto lactífero. ¿Qué le pasa a la mamá restringida? La mamá restringida tiene una menor producción de leche. Y a pesar de que la concentración de las proteínas, no sé la calidad, pero la concentración de las proteínas es semejante entre ambos grupos, el hecho de que produzca menos leche significa que le llega menos proteína al bebé neonato en desarrollo. Entonces tiene una menor ingesta y a pesar de que la restricción fue proteínica, como para la producción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga involucra muchas desaturasas y elongasas, tenemos una menor producción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que son tan importantes para el desarrollo neurológico, de la vista e inmunológico. Entonces, al final de la lactancia, la madre restringida tiene un menor desarrollo de tejido parenquimal. Fíjense que algo que nosotros sí vimos no es que no lo desarrolle, es que es un retraso. Si dejáramos al bebé amamantándose por más tiempo, destetáramos después, la glándula mamaria se diferenciaría todavía un poco más. Entonces, no es que no se diferencie, sino que está retrasado, pero sí produce mucha menos leche y el bebé succiona menos leche o la retroalimentación entre ambos. Esto genera, en este modelo en específico, que bueno, en el caso de la mamá y lo que pasa a través de la placenta al feto, el hígado materno, al final de la gestación, la madre restringida produce menos araquidónico, docohexanoico y el ecopentanoico ni siquiera es detectable. En el caso del cerebro del feto, pesa semejante entre ambos grupos, pero tiene menos grasa y sobre todo menos grasa de la buena, del DHA, las crías de madres restringidas. Como se observa aquí, estos cerebros son de 2 ratas. ¿Cómo impacta esto en el desarrollo cognitivo? Bueno, nosotros hicimos muchas pruebas bioquímicas, moleculares, histológicas en el cerebro y varias pruebas conductuales. Voy a mencionar brevemente, nada más para ver el impacto. Y aquí tenemos una de las pruebas que es la evaluación de aprendizaje asociativo y motivación al trabajo a través de la cámara de Skinner, en donde tenemos un equipo en donde enseñamos a la rata a presionar una palanca y cuando se presiona la palanca se prende una luz roja y después de la luz roja viene la recompensa que es agua azucarada. Por eso se llama asociativo. Lo primero que pasó es que las hijas de madres restringidas nos tomaron más sesiones para que aprendieran cómo funcionaba este sistema. Y bueno, los machos peor que las hembras, ¿eh? O sea, al menos en la rata, así fue. Pero una vez que aprendían, trabajaban menos por la recompensa. Y esto es algo muy importante que quisiera mencionar. Esto mismo lo hicimos en las hijas de madres obesas. Y también las hijas de las madres obesas batallaban más en aprender cómo obtener la recompensa. Pero a diferencia de estas, una vez que aprendían, trabajaban más por su recompensa. Y esto es porque a nivel del centro hipotalámico del apetito, quedaban ya programadas para el gusto por lo dulce. Entonces, estaban mucho más motivadas al trabajo, a trabajar por la recompensa. Bueno, en otras de las pruebas que vimos que la concentración de corticosterona, o sea, un sinónimo de estrés en las crías en la vida adulta de las madres restringidas se encontraba más elevado y a la hora de medir la ansiedad a través de la prueba en cruz o el Everett Plus Maze, en donde es una cruz, 2 brazos abiertos y 2 cerrados, cuando la rata es muy ansiosa, hay una cámara que las está grabando para que se pueda, no a la vista, no al antojo, se pueda definir cuánto tiempo pasó en los brazos abiertos, cerrados, y cruzó y caminó. Y las ratas ansiosas, pues pasan más tiempo en los brazos cerrados porque tienen miedo. En el caso de nuestras crías de madres restringidas, pasaban mayor tiempo en los brazos cerrados, lo cual está asociado a ansiedad. Entonces, las hijas de madres restringidas en el embarazo
tenían una menor producción de araquidónico, docosahexaenoico y ecopentanoico y una mayor producción de corticosterona que pasaba a través de la placenta y a través de la leche y generaba que el cerebro, tanto fetal como neonatal, tuviera una menor concentración de este ácido poliinsaturado tan importante que es el DHA. Y esto impactó negativamente el desarrollo del cerebro de la cría. Las crías cuyas madres fueron restringidas nutricionalmente tuvieron menor conectividad sináptica porque hicimos otras pruebas al respecto que asociado con las concentraciones altas de corticosterona explican la mayor ansiedad y las deficiencias en aprendizaje, memoria y motivación al trabajo. Pero, ¿qué les pasaba metabólicamente a estas crías cuando ya eran adultas? Bueno, lo que pasaba es que en el caso de los roedores, hay un pico de leptina en la vida neonatal entre el día 10 y 14. Este pico de leptina es muy importante para la diferenciación del centro del apetito a nivel hipotalámico. Entonces, el grupo control y el grupo de madres restringidas durante la lactancia sí tuvieron este pico, pero las que provienen de madres restringidas en ambos periodos o únicamente durante el embarazo o no presentaban el pico o lo tenían retrasado. Esto se tradujo en que tuvieran resistencia a la leptina. Estas son las concentraciones de leptina ya en la vida adulta, dependiendo del grupo, y pudimos ver que dependiendo del grupo se presentaba, así como hay resistencia a la insulina, esta resistencia a la leptina. ¿Y esto cómo lo podemos ver en una forma así como gruesa? Las hijas de madres restringidas nacían mucho más pequeñas. Pero para el final del destete ya habían alcanzado a las ratas controles, el famoso cachorro, y después crecían mucho más. ¿Qué tanto más? Pues esto lo dice esta foto, que es una foto caso de la vida real, no está manipulada, no es una fake foto ni nada, es real. Aquí tenemos dos primas hermanas, la misma abuela, las mamás hermanas, y la única diferencia es el tipo de dieta que tuvieron durante el embarazo las mamás. Después ellas toda su vida fueron alimentadas con dieta control. Y bueno, esto las marcó, y claro, en una caja pues no se pueden mover mucho y las del grupo RC pues eran como muy pasivas. Entonces encontramos, aparte de resistencia a la insulina, yo les quiero contar esto así como forma de anécdota, porque es una historia que me gusta. Cuando yo regresé de mi postdoc, dije, bueno, yo quiero trabajar en esto de la programación. Y en México hay mucha desnutrición, voy a buscar un modelo de desnutrición y pues mi tesis de doctorado tenía que ver con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces pensé, bueno, y voy a estudiar a las crías hembras para ver cómo está su desarrollo sexual y función reproductiva. Mi hipótesis era que la mamá restringida iba a tener crías con una tasa de fertilidad muy bajita. Pero sorpresa, bueno, primero, pues la mitad de las crías eran machos. Entonces dije, bueno, estudiaré a las hembras y a los machos. Luego se me ponían con problemas de obesidad y de sobrepeso. Dije, bueno, estudiaré metabolismo. Luego unas se veían como muy loquitas, muy ansiosas. Bueno, estudiaré conducta. Y así nos fuimos avanzando y avanzando hasta que ya empezamos a estudiar pues, todo lo que podíamos, lo cual ha sido muy bueno porque se optimizan los recursos, no solamente los económicos, de vidas, porque estos animales son seres vivientes. Entonces, afortunadamente, le sacamos mucho provecho. Mi hipótesis, pues totalmente rechazada, las hijas de madres restringidas eran muy fértiles, recontrafértiles, no más que las controles, pero numéricamente sí, no estadísticamente, pero numéricamente sí. Y lo que sí sucedía es que cuando empezaban a envejecer, sí como que tenían un envejecimiento prematuro de la función reproductiva. O sea, como que ya después ya no hay una menopausia como tal, pero los ciclos estrales más largos y su tasa de fertilidad sí disminuyó, pero en edades más avanzadas. Entonces, pero bueno, como tuvieron tantos hijitos, pues ya no me quedó de otra más que estudiar a los hijos. Y estos hijos de estas mamás restringidas, que tenían resistencia a la insulina, las del grupo restringido durante el embarazo, pudimos ver de forma fortuita, uno de nuestros trabajos más citados, como los nietos de las restringidas durante la lactancia, si eran machos, generaban resistencia a la insulina, pero las nietas de las restringidas durante el embarazo eran las que generaban resistencia a la insulina. Entonces aquí pudimos ver el paso transgeneracional y el dimorfismo sexual
y la ventana de exposición. Fue un trabajo muy bonito de nuestros primeros trabajos publicados. Entonces, por ahí pudimos ver el paso transgeneracional por la mala nutrición materna a través de cambios en la línea germinal, definitivamente, pero también cambios en el metabolismo materno. Y aunque no estoy presentando datos del padre, también estudiamos por la línea paterna y sí pudimos ver daños en los espermatozoides y en términos de estrés oxidante, de rompimiento de DNA. No hemos estudiado los cambios epigenéticos, pero definitivamente el paso transgeneracional por la vía paterna es a través de los daños que hay en la línea germinal. Bueno, pero ahora la obesidad materna, porque pues en México no nada más tenemos desnutrición, también tenemos un fuerte problema de obesidad. Y por muchos estudios clínicos, epidemiológicos y con animales de experimentación, sabemos que la obesidad materna programa la fisiología de la descendencia, aumentando la predisposición para el desarrollo de enfermedades metabólicas. Y entonces, ¿cuánto se debe al ambiente postnatal y cuánto se debe a la programación del desarrollo? Y es por eso que los modelos con animales, pues son muy valiosos. Sabemos que para el humano, la obesidad materna incrementa el riesgo de obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares en la descendencia. Pero tenemos los hijos de madres obesas con obesidad que tienen un mayor crecimiento de placenta, problemas en el parto, un neonato grande. Pero también tenemos el otro extremo, hijos de madres con obesidad con menos vasos sanguíneos, menor flujo sanguíneo uteroplacentario, hipoxia y neonatos pequeños. Entonces, tenemos en el caso de los humanos bebés grandes y bebés pequeños. En el modelo que yo les voy a presentar, que es el de la rata, solamente teníamos neonatos pequeños. Y el tipo de dieta era una dieta alta en grasa. La grasa era manteca de cerdo y que además la teníamos que ir a comprar a un establecimiento, no en el supermercado, porque entre más de carnicería, más grasosa y mejor nos iba con el modelo. Ahora, la rata metabólicamente es muy inteligente y no come de más. Entonces, si yo le ponía más comida, no es que comiera más, no le gustaba, de hecho, se la dimos desde el destete. Su ingesta era menor que la del control, calóricamente muy semejante, ligeramente mejor, pero muy semejante, pero el ingerir esta dieta generaba que hubiera problemas metabólicos y obesidad. Fue un modelo que nos costó mucho trabajo estandarizar. Y bueno, luego estudiamos a las crías que siempre fueron alimentadas con dieta control y cualquier efecto negativo pues se debía a la dieta materna. Ya les platiqué cuál es el modelo, una dieta hiperlipídica, hipercalórica. La glándula mamaria, aquí no hubo retraso, aquí sí era una glándula mamaria con menor tejido parenquimal, pero más desarrollado y con mucho tejido adiposo. Y además la leche era extremadamente grasosa. A la hora que ordeñábamos a la rata, la leche era como crema y menor producción. Entonces, más grasosa, con más araquidónico, menos docosahexaenoico y casi nada de ecopentanoico. Y pues bueno, ya todas las pruebas conductuales también las hicimos y el estudio neurológico. Pero aquí les voy a hablar un poquito más de términos de metabolismo. Cuando las crías eran jóvenes, tanto machos como hembras pesaban de forma semejante, comían de forma muy similar. Sin embargo, y lo medimos pesando la grasa de cada animal y por resonancia y por DEXA, pudimos ver que en edades jóvenes, a pesar de que pesaban lo mismo, las crías de madres obesas, alimentadas toda su vida con dieta control, tenían más grasa, como se puede ver aquí, que las controles. En el caso de las hembras, también, pero no alcanzó la significancia. Sin embargo, tantito más grandes ya podíamos ver esta acumulación de grasa. En cuanto al tipo de grasa, les puedo contar que los machos y las hembras controles, los machos tienen en general un poco los adipocitos más grandes con respecto a las hembras, y las hijas de las obesas para ambos sexos tienen adipocitos más grandes con respecto a las hijas de las controles.
Y bueno, aquí el doctor Carlos Ibáñez desarrolló un modelo matemático, que fue su tesis doctoral, inspirada en la ecuación de Poisson-Voronoi, en donde, porque el tejido adiposo, tenemos adipocitos muy chiquititos, chiquitos, medianos, grandes, extra grandes, y todos son importantes, porque cada uno de ellos tiene funciones fisiológicas diferentes. Y él desarrolló un modelo matemático para poder expresar bien lo que estábamos viendo al microscopio. Porque nosotros sí veíamos que las hijas de las madres obesas tenían adipocitos más grandes, pero expresándolo en forma de media, no, sí era mayor, pero no tan claramente mayor. Entonces, bueno, aquí lo hicimos por medianas, aquí tenemos para machos y hembras, como si hay una mayor dispersión y son más grandes los de los hijos de obesas en machos y hembras, pero a la hora que hizo su distribución gamma con este modelo matemático, analizamos los muy chiquitos y los muy grandes, que tienen funciones muy importantes, o sea, la media, la mediana y los extremos. Con respecto al control, el 10% de los más pequeños y el 10% de los más grandes, y con eso normalizamos a los hijos de las madres obesas. Y pudimos ver que de los pequeños, nada más el punto, dentro del 10%, dentro de ese rango, solamente el 0.1% de las hijas de las madres obesas entraban en ese rango versus el 70% de los grandes. En el caso de las hembras, un fenómeno semejante, pero mucho menos acentuado, 0.4 y 40%. Y pues bueno, las grandes obviamente adipocitos tienen la función de almacenar, ya no se pueden duplicar. Los muy chiquitos vienen de una diferenciación acelerada y tienen funciones diferentes. Luego estudiamos la expresión diferencial de estos genes con un estuche comercial que tenía 84 genes relacionados con adipogénesis. Y pudimos ver que en el caso de los machos hubo varios genes de los hijos de madres obesas diferencialmente expresados a la baja. En el caso de las hembras, muy pocos diferentes, y estos eran expresados a la alta. Y luego, cuando hicimos la asociación funcional de la expresión de estos genes, pudimos ver que había rutas diferentes expresadas. En el caso de los machos, la expresión a la baja de los genes estaba asociados a vías de proliferación, y en el caso de las hembras, la alta estaban asociados con la acumulación de grasa. De tal forma que pudimos ver que la obesidad materna programa la expresión del tejido adiposo de la cría, reduciendo la proporción de adipocitos pequeños e incrementando la de los grandes, lo cual está asociado a un perfil metabólico adverso. Y aquí tenemos la foto de primos hermanos machos y hembras, pero ya cuando son ya maduritos, ya tienen 650 días de edad, ya están en la tercera edad. Y pues esto es lo que ya no necesito yo ni pesarlos para, con la pura foto es muy evidente que hay un efecto metabólico en donde hay un mayor aumento de peso y de grasa. Bueno, otro de de nuestros tejidos preferidos es el hígado, y aquí pudimos ver el hígado de machos y hembras, los machos mucho más grasosos con respecto a las hembras de los hijos de madres obesas. Lo medimos en por ciento de grasa y en concentración de triglicéridos en estos hígados. Aquí podemos ver las fotos, mucho más grasosos, los de las hijas de madres obesas. Y cuando estudiamos por RNA, secuenciación del RNA, y con un análisis principal de componentes, podemos ver que para el caso de los machos, aquí son jóvenes, hay una clara diferencia entre hijos de madres controles y hijos de madres obesas. En el caso de las hembras, no. Bueno, hembras y machos son muy diferentes. Y en el caso de las hembras, no hay tanta diferencia entre ambos grupos en términos de estos análisis que hicimos. Sin embargo, cuando lo hicimos, cuando ya eran más viejas, las mayores diferencias lo presentaban las hembras. Y este es un ejemplo en donde pudimos ver con genes relacionados con la fosforilación oxidativa, o sea, a nivel mitocondrial, como los hijos de machos cuando eran jóvenes tenían muchos genes cruciales para la fosforilación oxidativa expresados a la baja. Y yo quisiera resaltar aquí que cuando hicimos estos genes, pero en obesos, en machos con obesidad, pero por dieta,
no por programación, estos genes se encontraban a la alta, pero cuando es por programación se encuentran a la baja. Y es importante porque cuando se tiene un problema de obesidad, pues sí se tiene que personalizar las intervenciones y los tratamientos. No es lo mismo la obesidad, en este caso por programación, que por dieta. Bueno, rápidamente nada más, que no nada más todo es programación y no nada más todos son genes. En este caso voy a presentar qué es lo que pasa con un segundo reto y cómo se suman los efectos por venir mal programado más la cuestión de la vida postnatal. Tenemos aquí para el modelo de restricción proteínica en machos, en hembras, este es en machos. Tenemos que cuando son jóvenes, las crías pesan muy semejante, pero sí tienen más grasa y mayor adiposidad los que vienen de madres restringidas. Sin embargo, si en toda la vida postnatal se les da agua azucarada, o sea, un refresco, un segundo reto, los hijos de las madres, el asterisco es la diferencia del restringido con el control y la crucecita es del control con su control con refresco y el restringido con su restringido en refresco. Entonces podemos ver que si es un hijo de una madre control, pero toma refresco, pues sí acumula más grasa, pero mucho más la que toma refresco que viene de una madre restringida. Entonces, el daño es peor si vienes mal programado. En el caso de las madres obesas con obesidad, aquí podemos ver lo mismo. Cuando eran jóvenes pesaban semejante, pero tenían mayor acumulación de grasa y de índice de adiposidad si provenían de madres obesas. Pero si el segundo reto era toda la vida ser alimentados con una dieta alta en grasa, pues los sí pesaban en este modelo, sí pesan más, las que comen más grasa, sean controles o provengan de obesas, pero acumulan más grasa y mayor adiposidad las que vienen de madres con obesidad. Entonces, aunque lo hicimos con rata, aquí ejemplificado, si la madre tiene normopeso y su hijo es alimentado con dieta control, pues tendrá un normopeso también. Pero si viene la madre bueno, también lo hicimos con diabetes gestacional, este experimento en Brasil, una colaboración, o con obesidad o con desnutrición, pues la descendencia tenderá al sobrepeso. Si se les da un segundo reto, en el caso de la madre normopeso, tenderá al sobrepeso, pero en el caso de las que provienen de obesidad o de desnutrición, tenderán más a la obesidad. Y bueno, ya nada más comentar que nosotras sí estudiamos el envejecimiento. La mayoría de los estudios sobre la programación se limitan a las primeras etapas de la vida. Son experimentos largos, caros y con muchas limitaciones, y pocos abordan cómo afecta la programación la trayectoria, no la vejez, la trayectoria del envejecimiento. Y pues bueno, esta gráfica que está muy sofisticada, nada más aquí mostrar que a la izquierda tenemos machos, a la derecha hembras, y cómo en diferentes edades de la rata, día 36, 110, 450, 650, las diferentes letras son para el mismo tipo de dieta materna, las diferencias en la edad, o sea, cómo cambió de 36 a 110, y el asterisco, la diferencia en esa edad, en esa misma edad, pero con diferente dieta materna. Y pudimos ver que, pues bueno, con el envejecimiento, por ejemplo, los machos y las hembras van acumulando grasa en toda su vida, al igual que leptina, el índice de resistencia a la insulina. Hay variaciones con respecto a machos y a hembras, pero si provenían de madres con obesidad, entonces esta acumulación de grasa empezaba desde tempranas etapas de la vida, al igual que la leptina o la resistencia a la insulina. Y bueno, algo muy importante es que la obesidad materna disminuye la sobrevida en las crías. Las hijas de las controles y de las restringidas duran más de 900 días, las hembras. Los machos alrededor de 850 días. Pero los machos y hembras, hijos de madres obesas, con dificultad llegan a los 650 días. Entonces tuvimos que parar el experimento ahí. Aquí tenemos ratas de 650 días, hijas de madres controles y obesos. Y lo malo no nada más es que vivían menos, es la calidad de vida que tenían. Iba disminuyendo
también. Y esto coteja muy bien con las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida en humanos, de acuerdo al índice de masa corporal, en donde las que menos viven, las personas que menos viven, son los que provienen de madres con obesidad, luego con sobrepeso, luego aquí como que al principio menos las de bajo peso y luego ya se empalman con las de peso normal. Brevemente, nada más, para que no sea un mensaje tan negativo, nosotros tenemos modelos de intervenciones en la madre de forma oportuna, previo al embarazo, durante el embarazo y la lactancia. Tenemos muchos modelos de intervención, haciendo un cambio de dieta, control obeso, o sea, no la ponemos a dieta, nada más hacemos un cambio de dieta, o con antioxidantes como el resveratrol o con implementación con DHA, mi preferido el ejercicio o con probióticos. También tenemos con metformina, pero con ese no fue todo tan maravilloso. Y luego estudiamos los efectos en las crías. Y no me da tiempo de presentar todos los resultados, solamente con esta foto que es muy evidente ver los hijos de madres obesas para 3 modelos diferentes. Aquí se ve MO, son los hijos de madres obesas, que claramente son más obesas que las controles. Pero si tuvieron algún tipo de intervención nutricional, con ejercicio, con resveratrol, la mamá disminuía su concentración de corticosterona. Las crías cuando eran adultas también se prevenía esto y la acumulación de grasa, que se puede ver claramente en las crías, también se prevenía si la madre era intervenida oportunamente. Y aunque no lo presento aquí, las hijas de madres controles que hicieron ejercicio fueron las mejor programadas, las menos ansiosas, las que mejor aprendían, las que mejor metabólicamente estaban. Entonces, también hay programación positiva. Entonces, todos estos generaron beneficios para un envejecimiento, lo que se podría llamar o normal o más bien favoreciendo la calidad de vida en la vejez. Y ahora sí es mi último experimento y porque es como un mensaje muy positivo. También tenemos muchos experimentos de intervención, pero en la cría. Y pues cuando las crías son jóvenes y hacen ejercicio les va muy bien, pero este experimento fue con crías cuando ya eran grandes, ya estaban muy, ya viejitas. Y no lo voy a explicar en detalle porque ya se me acabó el tiempo, pero podemos ver que a pesar de que siguen teniendo mayor leptina o mayor resistencia a la insulina, el hecho de hacer ejercicio, aún ya siendo grandes, disminuyen, reducen la trayectoria de envejecimiento de estos marcadores metabólicos y con un dimorfismo sexual muy claro. Y el artículo se llamaba, que de alguna forma, bla, 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 It's never too late, porque ese es el mensaje, nunca es tarde. ¿Y cómo se entrelaza esta información y traducirla a la práctica? Pues hay que atenderse a tiempo para reducir las complicaciones en el embarazo y el parto, mejorar la salud materna y optimizar la salud de las siguientes generaciones, porque esto va a afectar de por vida. Mejorar la salud preconcepcional, no nada más de la mamá, también del papá, porque los papás también programan. Para antes de programar un embarazo, esto también ayudaría, en donde el estilo de vida y la adecuada nutrición favorece. Sugerencias para mantenerse sanas durante el embarazo, por ejemplo, la actividad física, dependiendo de cómo viene la mamá, si ya estaba acostumbrada a hacer ejercicio o no, pero sí hacer ejercicio ad hoc a sus condiciones para controlar el peso, mejorar el sueño, el estado de ánimo. Y sugerencias entre embarazo y embarazo, porque entre embarazo y embarazo a veces se incrementa el índice de masa corporal y esto genera complicaciones para el hijo que viene. Y entonces la recomendación es prevenir la ganancia de peso entre embarazos y pues una sugerencia muy importante, que la leche materna siempre es el alimento óptimo, de ser posible es el que se debe dar, exclusiva durante 6 meses y complementaria durante 2 años. ¿Qué somos? Pues somos el producto de los genes, de cómo fuimos programados y definitivamente del estilo de vida. Y pues la reflexión de cuándo inician los problemas de salud y de una forma importante, qué es lo que queremos heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Embarazo y lactancia, ventanas de oportunidades,
agradecer a todos los financiamientos que nos han permitido desarrollar estos experimentos, al maravilloso grupo de trabajo al que pertenezco, a nuestro gran asesor, el doctor Peter Nathaniels, y a ustedes por estarme escuchando, y quedo atento a las preguntas. Ya dejo de compartir, ¿verdad? Sí, si quieres. Muchísimas gracias, qué interesante tu presentación y sobre todo la pasión con la que nos transmites este amor por lo que haces, ¿no? Ya decía aquí la doctora Elizabeth Solís, dice, mis felicitaciones y reconocimiento, doctora, por el estudio tan completo, minucioso y riguroso que da cuenta de toda una vida dedicada a la investigación original. Además de tan relevantes resultados del impacto de la nutrición de madres y futuras generaciones. Súper bien explicado y presentado. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. A Sí, pesar de que viene de un viaje ya a pesar cansada, de que viene de Monterrey y viene sí de se tomó Jalisco. la molestia de ponerme atención. Muchas gracias, doctor. Así es, así es. No, todo súper, la verdad, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Liz. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario por parte de alguno de los asistentes. Por favor, si gustan abrir su micrófono, si quieren prender su cámara o poner los comentarios en el chat, lo que gusten. De viva voz siempre es mejor. Hola a todos, buenas noches. Buenas No sé noches. si me escuchan, estoy en mi carro, Sí, sí, te perdónenme. escuchamos, Berenice. Hola, muchísimas gracias. Otra vez, muchas felicidades por la presentación. Estuvo muy padre, muy interesante todo. En realidad yo tengo una duda, bueno, dos. Por un lado, me gustaría saber si hay alguna información de las madres, por ejemplo, que están sometidas a restricción, si hay algún momento durante la gestación que sea más crucial o mucho más importante en donde la restricción pues juega un papel quizás más crucial para evitar posteriormente alteraciones metabólicas. Entiendo, por ejemplo, que se han hecho estos estudios durante toda la gestación, pero quizás haya algún momento que sea crítico y que sea ese justamente el que quizás hay que evitar más durante la gestación para tratar de prevenir estas complicaciones. Y mi segunda pregunta tiene que ver con si dentro de las intervenciones que se han estudiado para las madres con obesidad hay algún tipo de intervención nutricional, de algún tipo de suplementación o algo que le haya parecido durante su investigación con más potencial terapéutico para poderlo implementar. Muchísimas gracias. Ay, gracias por la pregunta. Con respecto a las ventanas, sí, o sea, por ejemplo, las mujeres embarazadas el primer trimestre, muchas presentan náusea y entonces se alimentan, bueno, y algunas para colmo se les prolonga durante todo el embarazo o de una forma muy fuerte, y pues ahí es un tipo de restricción involuntario. En el principio del embarazo hay una diferenciación, pero depende del órgano el que queda más afectado. Al principio la placenta tiene que quedar bien establecida, porque si la placenta no queda bien, pues durante todo el resto del embarazo va a haber una deficiencia en el transporte de nutrientes. En ese sentido, el inicio del embarazo es un poquito más vulnerable y más susceptible, eh, porque ya después que ya se diferenció en la segunda parte del embarazo, es crecimiento. Y bueno, y diferenciación también, ¿verdad? Depende del órgano. Pero ahí lo que va a quedar afectado es el crecimiento y al principio un poco más la diferenciación. Los machos en el modelo animal quedan más afectados en términos de metabolismo, pero las hembras quedaron más afectadas en términos de desarrollo neurológico, sobre todo en términos de ansiedad. Y de las intervenciones que vimos, sobre todo en las crías, para tratar de mitigar, lo que vemos es que de las cosas más difíciles de compensar es a nivel del sistema nervioso. Es de las cosas más difíciles de mitigar y compensar. El metabolismo más o menos. Y pues entonces yo no sé qué ventana sería más importante. Quizás el inicio es un poco más vulnerable, pero no me atrevería a decirlo, la verdad. Y la segunda pregunta de los tipos de intervenciones,
Bueno, mi preferido es el ejercicio, por mucho, pero en el caso de los humanos cuesta mucho trabajo cambiar los hábitos, tanto de alimentación como de estilo de vida. En ese sentido, las intervenciones pequeñas podrían favorecer una que estamos ahorita implementando y que a mí me gusta mucho, es la de los probióticos, porque el uso de probióticos, bueno, estamos usando, intentando usar probióticos mexicanos, pero que cambian no nada más momentáneamente la microbiota, sino mejoran el metabolismo materno. No, me gusta esa intervención porque no es invasiva, porque es puntual, es por un periodo. Y entonces cualquier mejoría, lo que vimos con las ratas es, no se necesitaba que la rata intervenida estuviera tan bien como la control. Con solo mejorarla un poco era suficiente para prevenir muchos de los efectos adversos. Entonces, la intervención con el probiótico mejora metabólicamente a la mamá y esto se traducía en una mejoría de la descendencia. Pero el cambio de dieta alta en grasa a dieta control, hizo maravillas también. La intervención con DHA sirvió muchísimo, no tanto metabólicamente, sino para compensar que la leche de la obesa, de la con obesidad, produce menos DHA. Entonces, si tú lo compensas, sobre todo en la lactancia, por ejemplo, el bebé en desarrollo le va a ayudar a su desarrollo neurológico, no va a tener esa deficiencia. Entonces, yo creo que depende de lo que se tenga a la mano el tipo de intervención. La del DHA, pues me gusta para cuestiones de desarrollo neurológico. La del ejercicio, pues casi todas las demás, para metabolismo. La de la metformina no la presenté, pero lo que no me gustó de esa intervención es que para la rata con obesa sí hubo mejoras, pero para la rata control no. La rata control produjo menos leche si le dábamos metformina y esto se tradujo en una mala programación para la descendencia porque estaba como restringido de leche. Entonces yo creo que depende de la situación. No sé si contesté adecuadamente. Sí, claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Muy agradecida por sus respuestas y otra vez felicidades por su presentación. Muchas gracias. Yo hace muchos años leí, y por aquí debo tener el libro sobre la hambruna holandesa. Cuando trabajaba yo en Perinato, teníamos mucho interés en esos temas. Y no recuerdo ahorita los detalles, pero lo que sí recuerdo, y quizá este comentario es para Berenice que preguntaba, lo que sí recuerdo es que en ese estudio que hicieron, pues bueno, son estudios que no se pueden hacer porque son totalmente faltos de ética y son experimentos naturales que se dan por la situación en un momento dado. Pero lo que sí recuerdo es que los estudios que hicieron en la hambruna holandesa sí estudiaban qué tenía más efecto dependiendo de si la mujer estaba embarazada, o sea, ¿cómo se llama? El racionamiento de alimentos sucedió cuando apenas estaba al inicio del embarazo, cuando estaba a la mitad o cuando estaba al final. Entonces, quizá, Bere, que estás interesada en este tema, y yo la verdad ya me interesé y lo voy a volver a revisar, sí valdría la pena revisar esos estudios porque ahí sí, sí tenían muy bien definido en qué momento fue el racionamiento, en qué etapa del embarazo. Sí, sí, lo recuerdo bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta, porque decías al principio que lo interesante de los estudios en modelos animales es que puedes como que disecar, ¿no? Las distintas intervenciones. ¿Han ustedes hecho intervenciones mixtas donde puedas tú identificar, bueno, qué tiene más peso, qué es más importante, la dieta o el ejercicio, la estimulación o la dieta? No sé si han hecho ustedes ese tipo de intervenciones mixtas. Pues mira, cuando estaba yo muy loquita, y la verdad que yo era casi la dueña del bioterio, porque yo empecé a usar el bioterio y a crecer,
y como casi nadie hacía experimentos, pues me dejaron crecer. Y ahora todo el mundo hace experimentos y pues ya me tuve que acotar. Pero muy al principio, y bueno, esto es algo importante, cada vez más hay reglas del comité de ética, no nada más de humanos, también de animales. Cuando yo empecé, era como más libre, había menor control de esto. Entonces yo planeaba un experimento y se hacía así como gigante. Y claro que me aventé un experimento enorme que me ha costado mucho trabajo, ni siquiera lo he podido publicar, que ya lo voy a publicar, digo, en cachitos, porque se volvió gigante. Intervenía la mamá con intervención nutricional, o con ejercicio, o con ambas cosas, o a la cría haciendo ejercicio. O sea, tengo todas las combinaciones que te puedas imaginar. Y obviamente el cambio de estilo de vida con cambio de dieta y cambio de ejercicio es la mejor intervención. En la cría pues es mucho mejor que nada más la nutricional o nada más la del ejercicio. He de confesar que la nutricional aparentemente tuvo mejor impacto en las cosas que nosotros estudiamos con respecto a las del ejercicio, pero tener las dos intervenciones fue mucho mejor. Y si la cría hacía ejercicio, no, ya, súper guau, ¿no? Muy bien. Eh, pero, y sí hay diferencia y sí los tenemos disecados. Por eso te digo que me cuesta mucho trabajo porque tenemos ya el comparativo del ejercicio, el comparativo de la nutrición y luego ya la mezcla, dependiendo si es macho y hembra, cada órgano es diferentemente afectado. Hay cosas en las que no importaba si había hecho ejercicio o no, quedaba igual con el simple hecho del switch de la dieta a control, pero hay cosas en las que sí se mejoraba, dependiendo de lo que hubiéramos medido. Pero pues bueno, hay que tratar de mejorar en lo que se pueda. ¿Cuándo? Esa es una, lo estoy plagiando de alguien que me dijo, pues entre más temprano mejor, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intervención mejor? Pues la de hoy. Hoy. ¿Cuándo hay que empezar? Hoy. Claro, Hoy. claro. Como nunca es tarde, hoy. Esa es la mejor. Sí, sí, en los animalitos y en las personas. Y a las personas. Claro que sí. Aquí te dice Marcela Ruiz, muchas gracias por su excelente presentación. Me parece muy interesante que se evalúe en esta misma población el envejecimiento. Y sí es cierto que casi nadie hace estudios o sea, de envejecimiento en modelos animales, así es que sí, sí es muy, muy interesante y te felicitamos por ello. Hay que felicitar a nutrición, ¿eh? O sea, quiero confesar que a nuestro grupo casi que nos lanzó al estrellato el transgeneracional que se puede hacer gracias pues, a nutrición, que nos permitió hacer este experimento largo, y a los de envejecimiento. Y todo eso se lo debemos a nutrición. Claro que sí, pues sí, definitivamente. Ujú. Pues creo que ha sido una sesión por demás interesante, muy motivadora, no nada más por el tema en sí, que es interesante y que nos interesa a todos, sino también porque abres perspectivas de otras áreas donde uno puede incursionar, ¿no? Entonces creo que eso fue muy rico de esta sesión y pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado, que nos hayas dado tu tiempo y sobre todo la generosidad de compartir con tanta pasión lo que te gusta y lo que haces. No sé, Héctor, si quisieras tú dar un mensaje final. Mu- Muchas gracias, doctora Kaufer. Y pues, doctora Zambrano, yo la conocí hace algunos años en un congreso justamente de nutrición enfocado a la mujer. Y qué gusto volverla a escuchar con otra perspectiva y justo con todo lo que nos comparte de todos los años que ha tenido como de experiencia haciendo investigación. Y creo que la investigación y la línea que ha tomado, pues no tiene ahora sí que no tiene fin, diríamos, ¿no? Porque todas estas comparaciones que todavía tienen el tintero, las publicaciones que están por venir y todo esto, al final creo que coincido mucho con la doctora Kaufer, abre perspectivas, creo que a más de uno nos deja inquietos, ¿no? De pronto, pues sí, ¿no? Sabemos que la nutrición es clave, pero ya verlo y coincido mucho, o sea, con tanta pasión que lo ha hecho y con esos mensajes claves que nos da, pues vaya, creo que nos deja reflexionando y desde luego tomando acción en lo que se pueda hacer hoy, ¿no? También yo me voy mucho con esa idea y le agradecemos muchísimo por justamente apoyarnos con su tiempo, con toda su experiencia
y a nombre de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, le agradecemos el que nos haya apoyado en la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Pues aquí fue un placer. La verdad es que siempre que me invitan a hablar, a mí no me paran el pico. Me encanta platicar lo que nosotros hacemos porque, o sea, siempre hay algo que uno se puede llevar a casa. Totalmente. Muchísimas Pues gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Bye. Bye. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la sesión. Y como comercial, pues dos cosas, ¿no? Nos vemos el próximo 10 de septiembre. La siguiente sesión académica va a estar impartida por la doctora Berenice Román y por la nutrióloga Karina Márquez. Vamos a estar encantados también de escucharlas en unos temas tal vez un poquito más distintos al que vimos el día de hoy, pero es parte del quehacer de los nutriólogos. Y nos vemos también en el segundo foro internacional de diabetes, obesidad y lípidos del 24 al 26 de julio. Me dará muchísimo gusto poder coincidir, saludarnos en persona y pues por ahí también estaremos teniendo presencia como grupo de trabajo de nutriología. Que tengan una extraordinaria noche. Gracias por registrar su asistencia y nos estamos saludando pronto. Les envío un gran abrazo. Hasta luego. Gracias, Marta, por la coordinación. Bye. 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 Chao.